La historia del Titanic es una de las tragedias más famosas de la historia marítima. Todo comenzó en 1907 cuando la naviera White Star Line planeó construir tres grandes transatlánticos, el Olympic, el Titanic y el Gigantic, que luego se renombró como Britannic. De estos, el Titanic se volvió legendario no solo por su tamaño y lujo, sino por su trágico destino. El Titanic fue diseñado para ser el barco más grande y lujoso jamás construido, pesando más de 46.000 toneladas y midiendo 270 metros de largo. Estaba equipado con motores potentes y una estructura que, según se creía, lo hacía casi insumergible. Su interior era como un hotel de lujo flotante, con camarotes de primera clase que incluían suites privadas y áreas comunes como gimnasios, comedores y la famosa gran escalera. Sin embargo, aunque el diseño del casco permitía que soportara hasta 4 compartimentos inundados, el impacto con el iceberg llenó 5, lo que lo condenó a hundirse. El Titanic partió el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra, en su primer viaje hacia Nueva York, con escalas en Francia e Irlanda para recoger pasajeros, bajo el mando del experimentado capitán Edward Smith. El barco se dirigía hacia el Atlántico Norte cuando, la noche del 14 de abril, chocó contra un iceberg. A pesar de los intentos de esquivar el iceberg, el casco fue rasgado por debajo de la línea de flotación y comenzó a inundarse rápidamente. El Titanic tardó menos de 3 horas en hundirse. A pesar de los esfuerzos del capitán y la tripulación, el barco solo contaba con botes salvavidas para una cuarta parte de los pasajeros. Además, muchos botes se lanzaron al mar sin llenarse a capacidad. De los 2.224 pasajeros a bordo, solo 705 sobrevivieron. Los demás murieron ahogados o congelados en las gélidas aguas del Atlántico. El barco RMS Carpathia llegó al lugar del desastre en la madrugada del 15 de abril para rescatar a los supervivientes. Los restos del Titanic se encontraron en 1985, a 3.821 metros de profundidad. Desde entonces se han recuperado miles de objetos que han reavivado el interés en esta trágica historia. Películas, documentales y exposiciones. Especialmente la película Titanic de James Cameron en 1997 han mantenido viva la memoria del barco y su trágico final. El Titanic sigue siendo un símbolo del lujo, la arrogancia y el desastre, y aunque sus restos están ahora corroídos por el agua salada, la historia de su hundimiento sigue fascinando al mundo. Con el tiempo, su estructura terminará por desaparecer en las profundidades del océano, pero su historia permanecerá como una de las tragedias marítimas más impactantes de todos los tiempos. La historia del Titanic es un recordatorio impactante de la fragilidad humana ante la naturaleza. Un símbolo de lujo y poder que sucumbió ante un iceberg en su viaje inaugural. Más de 1.000 vidas se perdieron y aunque el barco yace en las profundidades del océano, su historia sigue viva, enseñándonos la importancia de la humildad, la preparación y la empatía. Compartamos esta lección y reflexionemos sobre cómo pequeños errores pueden tener grandes consecuencias.